Hoy en día, en el mercado de libros, hay cualquier cantidad de libros acerca del liderazgo. Amazon, por ejemplo, tiene más de 100.000 libros acerca de este tema. En Librería Los Olivos, que patrocina este programa, que patrocina el canal de Radio Solidaria, podrás encontrar libros sobre el liderazgo, sobre cómo liderar una iglesia, sobre cómo liderar tu familia. Hay muchos más que se publican a diario, pero muy pocos son tan prácticos y están al día como el libro de Nehemías. Ninguno de ellos tiene el poder inspirado de Nehemías. Por eso en esta sección Aprendiendo de, queremos presentaros a este personaje, a este guerrero, a este hombre de Dios, Nehemías. Te invito a que leas Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Es un pasaje que muchas veces te hemos compartido en este canal de YouTube, te hemos compartido en reflexiones, en la programación de Radio Solidaria. Me atrevo a decir a que Nehemías, su historia, es una de las más compartidas en los púlpitos, en las iglesias. Pero la palabra de Dios, como siempre decimos, es viva, es eficaz. En cualquier momento Dios te puede hablar de maneras diferentes, de pasajes que a lo mejor has leído y puedes entender su significado al leerlo una vez. Por ejemplo, a lo mejor cuando lees por primera vez el libro de Nehemías puedes compartir sobre que Dios levanta muros, restaura vidas. Pero a lo mejor una semana después, o unos meses después, o quién sabe, unos años después, el Señor te da otra palabra diferente con esos mismos versículos. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era ciudad capital del reino, recibí la visita de Yanani, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal, están pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas. Las puertas de la ciudad fueron quemadas. Así comienza el libro de Nehemías. Recibe esta noticia, recibe el reporte de la antigua ciudad de Jerusalén. Los muros estaban destruidos, los muros estaban rotos, las puertas estaban quemadas por el fuego. Los sobrevivientes estaban angustiados. Dios pone un gran pesar en el corazón de Nehemías por la difícil situación que Jerusalén estaba viviendo. La verdad que el pasaje no comienza bien. Vemos a Nehemías llorando, lamentándose, ayunando, orando. Y con el permiso del rey, como veremos más adelante, Nehemías viaja a Jerusalén para supervisar la reconstrucción de los muros de la antigua capital de su gente. Una persona facultada por Dios puede marcar una gran diferencia en el mundo, ya sea si esa persona es Nehemías o esa persona eres tú o soy yo. Imagínate, por ejemplo, que regresas a tu ciudad natal y encuentras que todos los lugares que habían sido importantes en tu vida han sido reducidos a nada. Eso es exactamente lo que le había pasado al pueblo de Dios. Cada uno de nosotros está propenso a hacer lo mismo que el pueblo judío hizo. Muchas veces pensamos que nosotros podemos tomar mejores decisiones acerca de nuestras vidas. Incluso pensamos que las decisiones que nosotros podemos tomar de nuestra vida son mejor que las decisiones que Dios puede tomar o puede hacer de nuestra vida. No importa dónde terminemos en el proceso, no importa cuán lejos de casa nos hayamos alejado, no importa a quién terminemos sirviendo. Dios nos promete que Él le va a edificar algo fuerte, algo hermoso en nuestras vidas. Va a edificar algo de los escombros. Y la obra Dios la hace a través de Jesús. Jesús contó la historia del hijo pródigo para demostrar que aquellos que toman malas decisiones
pueden aún encontrar perdón y restauración por medio de Jesús. Por eso que nadie te engañe, o no te engañes a ti mismo, o que el enemigo no te engañe diciendo que no recibirás perdón de Dios, porque el pecado que has cometido es muy grande. Puedes encontrar perdón y restauración por medio de Jesús. Cuando confiamos en Jesús como el Salvador que murió por nuestro pecado, Él nos recibe y nos hace nuevas criaturas. El peor pecado que podemos cometer en contra de nuestros vecinos o paisanos no es el de odiarlos, sino el de ser indiferentes con ellos. Esa es la esencia de la crueldad. Nehemías era la clase de persona a quien le importaba su nación. A él le importaban las tradiciones del pasado, le importaban las necesidades del presente. Y el pueblo estaba necesitado. A él le importaban las esperanzas del futuro, a él le importaba su patrimonio, su ciudad, la gloria de su Dios. A él le importaban sus hermanos judíos, le importaba Jerusalén. Y por eso Nehemías pregunta por ellos. Cuando tú te preocupas por alguien, preguntas por él. Oye, ¿qué ha sido de esta persona? Hace tiempo que no lo veo. ¿Sabes algo de él? Te estás preocupando por él. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Este rey gobernó Persia durante 41 años. Nehemías es identificado como el hijo de Jacalías para distinguirlo de otros judíos con el mismo nombre. El nombre de Nehemías significa «El Señor me ha consolado». Un copero era mucho más que nuestro mayordomo moderno. Era una posición de gran responsabilidad y privilegio. En cada comida él probaba el vino del rey, primero para asegurarse de que no hubiera sido envenenado. Vaya trabajito, ¿eh? ¿Te gustaría ser copero? ¿Copero de una eminencia, de un rey, de un gobernador? Que pruebes siempre en cada comida el vino, por si está envenenado. Que tú seas como esa rata de laboratorio al que hacen experimentos. Conejillo de Indias, como se conoce hoy en día. ¿Te gustaría ser ese tipo de persona? Seguro que no. Vaya trabajo que tenía Nehemías. Un hombre que estaba tan cerca del rey en público tenía que ser guapo, tenía que ser culto, tenía que conocer el protocolo de la corte. El copero tenía que poder conservar el vino. Porque si tú eres un especialista en vino, tú te tienes que encargar de conservarlo. Oye, Nehemías, te hemos traído aquí unas cajas de vino, a ver qué te parecen. Sí, déjamela a mí. Lo voy a guardar en un sitio óptimo para que no se dañe. Lo voy a conservar en un buen lugar. El copero tenía esa responsabilidad, pero no solo conservar el vino, sino conversar con el rey. Darle consejos si se lo pedía. Como Nehemías tenía acceso al rey, el copero era un hombre de mucha influencia, una influencia que podía usarla para bien o para mal. De hecho, en Génesis habla de un copero que fue metido en la cárcel, juntamente con el panadero. ¿Recuerdas el pasaje donde José interpreta el sueño? Habla el copero y el copero lo sacan de la prisión y al tiempo el copero se acuerda de José. Que Nehemías, un judío, tuviera una posición tan importante en palacio, habla muy bien de su carácter, de su habilidad. Hacía casi un siglo que el remanente judío había regresado a su propia tierra y Nehemías podía haberse unido al grupo. Pero él escogió quedarse en palacio. Resultó que Dios tenía un trabajo para Nehemías ahí. Él no hubiera podido hacerlo en ninguna otra parte. Dios puso a Nehemías en Susa. De la misma forma como él puso a Esther ahí una generación antes, y de la misma forma como puso a José en Egipto y a Daniel en Babilonia, cuando Dios quiere llevar a cabo su obra, él siempre prepara a sus trabajadores, los pone en lugares claves, en el momento clave. Y a lo mejor tú hoy en día estás en un lugar clave, en un lugar para predicar el Evangelio.
El Señor te puede usar a ti, mujer, hombre, que a lo mejor eres enfermero, eres un doctor, eres un médico, para traer consolación a una vida, para hablar del amor de Dios a las personas que están enfermas. A lo mejor tú eres una persona que nos estás escuchando desde la cárcel. A lo mejor te dan permiso para salir unos días a ver a tu familia y luego tienes que volver a la cárcel. A lo mejor el Señor te quiere utilizar a ti en la cárcel para que prediques el Evangelio. A lo mejor a ti, joven, el Señor te quiere usar en el instituto, en el colegio, en la universidad para que prediques la palabra. A lo mejor el Señor te está poniendo en un lugar donde ves personas con problemas, con trastornos mentales. A lo mejor ves personas en depresión. Conocemos testimonio de muchas personas que han estado con nosotros, han pasado desapercibido y se han suicidado, porque nadie se ha acercado a ellos. A lo mejor estás en un sitio donde hay personas que en su mente están pensando en suicidarse y el Señor te quiere usar a ti. Dios prepara a sus trabajadores y los pone en lugares clave, en el momento clave. Continuando con la historia, el mes hebreo de Quisleu comenzaba a mediados de noviembre hasta mediados de diciembre en nuestro calendario, y el 20º año de Artajerjes fue el año 444 a.C. Susa era la capital del imperio persa y el lugar donde se encontraba el palacio del invierno del rey. Es ahí donde están transcurriendo los hechos ahora mismo. Nehemías, Susa, Artajerjes. A lo mejor era un día normal como cualquier otro en Susa, cuando Nehemías se encuentra con su hermano Yanani, que acababa de regresar de Jerusalén. Pero fíjate, termina siendo un punto crucial en la vida de Nehemías. Cómo las grandes puertas, los grandes eventos de la vida pueden girar sobre bisagras bien pequeñas. Cómo transcurre el pasaje de un día normal y cómo cambia la situación. Era un día cualquiera, cuando Moisés fue a cuidar a sus ovejas, pero en aquel día él escuchó el llamado de Dios para que se convirtiera en profeta. Era un día cualquiera, común y corriente, cuando David fue llamado a su casa, mientras cuidaba las ovejas de su rebaño, pero en aquel día fue ungido rey. Era un día como cualquier otro, y estaban Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, estaban remendando sus redes después de una noche de fracaso. Ese fue el día en que Jesús los llamó para que se convirtieran en pescadores de hombres. Nunca sabremos lo que Dios tiene deparado. Aún en una conversación de todos los días con un amigo, con una amiga, con un pariente, mantén tu corazón abierto, porque a lo mejor el Señor te puede guiar para que le prediques el Evangelio. ¿Por qué preguntaría Nehemías acerca de un remanente de gente en dificultades que vivían a muchos kilómetros de distancia? Después de todo, él era el copero del rey. Su vida estaba hecha. Él estaba completamente seguro en su carrera. No era su culpa que sus antepasados hubieran pecado contra el Señor. Hubieran traído juicio sobre sí mismos, sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el reino de Judá. 150 años antes, el profeta Jeremías les había dado esta palabra del Señor. Jeremías capítulo 15, versículo 5. ¿Quién va a compadecerse de ti, Jerusalén? ¿Quién va a compadecerse? ¿Quién se pondrá triste por causa tuya? ¿Quién se preocupará por tu bienestar? Nehemías era el hombre que Dios había escogido para hacer eso. Nehemías preguntó acerca de Jerusalén y acerca de los judíos, porque tenía un corazón de oro, un corazón sensible a los demás. Cuando tú y yo tenemos un corazón compasivo, sensible a los demás, queremos todos los detalles, sin importar cuán dolorosos puedan ser. Y queremos ayudar. ¿Qué fue lo que Nehemías supo acerca de Jerusalén y de los judíos? 3 palabras, resumiendo lo que su hermano le dijo. Remanente, destrucción o ruina y reproche. En vez de ser una tierra habitada por una gran nación, ahora solo un remanente de gente vivía ahí. Estaban pasando por muchas aflicciones para sobrevivir. En vez de ser una magnífica ciudad, Jerusalén estaba en ruinas.
Donde había habido gran gloria, ahora solo había reproche, vergüenza, destrucción. Por supuesto que Nehemías había sabido toda su vida que la ciudad de sus padres estaba en ruinas, porque los babilonios destruyeron los muros, las puertas, el templo de Jerusalén en el año 586 a.C. 50 años después, un grupo de 50.000 judíos había regresado a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. Y como los gentiles habían impedido su trabajo, el templo no había sido completado en 20 años. Las puertas y los muros no habían sido reparados. A lo mejor Nehemías había tenido la esperanza de que el trabajo de los muros hubiera comenzado de nuevo y que la ciudad ya estaría restaurada. Sin muros, sin puertas, la ciudad estaba expuesta al ridículo, al ataque. Si tomamos a Jerusalén como un símbolo de nuestras propias vidas, hay muchos de nosotros que encajamos en la descripción de Jerusalén en este momento. Tú haces memoria de tu vida en el pasado y ves lugares donde los muros han sido rotos. Ya no hay forma de resistir ataques destructivos. Has caído víctima de hábitos pecaminosos. Ahora te son difíciles de romper. Hay adicciones de tu vida que no puedes romper. Esa misma es la clase de ruina descrita aquí. A lo mejor has aceptado las maneras del mundo, has caído en prácticas que la Biblia dice que son malas, y tú sabes que son malas, pero se te hace difícil parar ese mal comportamiento. A lo mejor todo comenzó de una manera inocente. No te diste cuenta que estabas formando un mal hábito, pero ahora ya no puedes parar. Recuerda que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Tus defensas se han ido, los muros de tu ciudad están rotos y a lo mejor tus puertas están quemadas. Las puertas son formas de entrar y salir. Son la forma por la cual otra gente te puede conocer como realmente eres. A lo mejor tus puertas han sido destruidas por la maldad. A lo mejor fuiste abusada cuando eras niña, abusado cuando eras niño. Sin duda este fenómeno parece estar surgiendo frecuentemente en nuestro día. El abuso a los niños, el maltrato a los más pequeños, el maltrato a la mujer, el maltrato también al hombre. La vergüenza, las cicatrices te han mantenido distante, tus puertas están quemadas, nadie tiene acceso a ti. A lo mejor has sido víctima de un divorcio, de una violación o de alguna otra experiencia amarga. Te sientes traicionada, te sientes saboteada. Quieres correr, quieres esconderte, nadie puede llegar a ti. Te han quemado gravemente. Ahora eres sensible, eres inaccesible. Hay partes de tu vida de las cuales no puedes ni hablar. No quieres que nadie lo sepa. Te sientes angustiado, reprochado, deshonrado. Has sido marcada emocionalmente, has sido marcado emocionalmente. Puede que nadie sepa nada de esto. Para otros, tú pareces exteriormente tener éxito, ser una persona de éxito. Piensan que te está yendo las cosas muy bien, pero en tu interior, cuando llegas a tu casa, tú sabes que no lo estás. Cuando examinas los muros y las puertas de tu vida, encuentras que están en ruinas. ¿Cómo podemos lidiar con todo esto? Esa es la gran pregunta a la que muchos se enfrentan. El mundo te dirá que la influencia predominante en tu vida es tu pasado, que tu pasado determinará la dirección de tu vida y que el resto de tu vida te la vas a pasar luchando con tu pasado. Eso no es verdad. Es por eso que Dios nos ha dado las Escrituras. Los hombres y las mujeres de antaño han pasado por esas mismas dificultades y nos han dicho cómo lidiaron con ellas. El libro de Nehemías es uno de los retratos más útiles que tenemos para restaurar nuestras vidas rotas, para restaurar matrimonios, para restaurar relaciones, para restaurar nuestra relación personal con Dios. Filipenses capítulo 3, verso 13, Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que se ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. No necesitamos preocuparnos por nuestro pasado. Si estás en Cristo, Él ha vencido tu pasado. No soy esclavo del pasado. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas.
¿Desde cuándo? Desde que Jesús está en nuestra vida. Desde que aceptas a Jesús en tu vida, las cosas pasadas se terminaron. Hay muchas personas que viven anclados en el pasado, de los éxitos del pasado, y se olvidan de las bendiciones del presente y del futuro que Dios tiene para su vida. Viven estancados, atados, esclavizados. Cuando te sientes solo, culpable, débil, herido, cuando te sientes amargada, traicionada, angustiada, cuando te sientes deshonrado, quiero que sepas esto. Jesús está siempre contigo. Él siempre te consuela. Él nunca te dejará. Él nunca te va a abandonar. Aférrate a las promesas de Dios. Cuando te caigas, no te quedes ahí. Levántate, persevera los planes de Dios. Espera en Él, porque Él te va a fortalecer. En Isaías capítulo 54, verso 10, Dios dice: podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti. No se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. David también lo dice en el Salmo 23, verso 4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Él. Como discípulos de Jesús no tenemos que ocuparnos de nuestras propias cargas. Tenemos a Jesús mismo, que siempre está dispuesto a ayudarnos. Él nos ha dado hermanos y hermanas en Cristo con quien poder compartir nuestras angustias. Cuando le entregamos a Jesús las cosas que nos agobian, Él nos da a cambio sabiduría, apoyo. El Salmo 6, verso 5 dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Versículo 6, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. ¿Te has dado cuenta? El mundo anda preocupado por el pasado, porque se enfrenta a un futuro incierto. El cristiano vive libre porque Cristo ha vencido su pasado. Segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 17, recuerda este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, ya es una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Dios ha perdonado totalmente el pecado de ti. Escoge no recordarlo tú. Somos muy proclives a no olvidarnos de nuestro pasado. Miremos al futuro con esperanza. Después de ver a Nehemías preguntando acerca de su gente, ahora vamos a la segunda parte. Nehemías llora. Lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 4. Dios estaba obrando detrás del escenario para darle éxito a Nehemías. Dios influencia a las personas influyentes. Cuando Nehemías comienza a llorar y a orar sobre la desgracia de la ruina de Jerusalén, Dios le da la visión para reconstruir el muro. Luego hace que Nehemías se gane el favor del rey, a lo que pedía permiso para dejar su puesto y regresar a Jerusalén, para ayudar a su pueblo, para inspeccionar la ciudad. Por medio de la riqueza del imperio persa, Dios suple los recursos que Nehemías necesitaba para reconstruir el muro. Versículo 4. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, que sus puertas estaban quemadas y que los sobrevivientes judíos estaban viviendo en angustia, él hizo todo lo que gran líder debe hacer: ayunar, orar. Eso es lo que debe hacer un líder, una autoridad, una persona que está gobernando un país, un rey. Preocuparse por su nación. Ayunar, orar.
Cosas poderosas suceden, ¿verdad? Cuando un líder ora y se pone en la brecha por su gente. La intercesión debe ser siempre el rol principal de un líder. Pedro declaró que sus dos prioridades más importantes como líder eran de orar y dedicarse al ministerio de la palabra de Dios. Las oraciones de un líder, las oraciones tuyas y mías, logran 4 cosas. La oración hace que nuestro corazón internalice más profundamente la necesidad. La oración consigue que aquietemos nuestros corazones, que esperemos. La oración nos da visión para poder ver lo que Dios quiere hacer. Y la oración comienza el cumplimiento de la visión. Es decir, que nos impulsa a ti y a mí a actuar. Cuando escuché esto me senté a llorar, dijo Nehemías. Lo que hace que la gente se ría o llore es muchas veces un símbolo de carácter. La gente que se ríe de los errores de otros, de sus desgracias, o que lloran acerca de sus desilusiones triviales, sin importancia, carecen de carácter. A veces llorar es una señal de debilidad, pero con Nehemías fue un símbolo de fuerza, como lo fue con Jeremías, con Pablo, con Jesús. A decir verdad, Nehemías fue como nuestro Señor, en que él voluntariamente compartió el peso que estaba aplastando a otros. El libro de Nehemías comienza con una gran aflicción, pero termina con gran alegría. Salmo 30, verso 5 dice: «Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría». Nehemías estaba desolado, y es aquí donde su don de liderazgo comienza a aparecer. A pesar de que Nehemías tenía una posición bien alta en el mundo, él tenía un corazón emotivo y sensible para con Dios. Una persona facultada por Dios puede marcar una gran diferencia en el mundo. Nehemías podía haber escuchado las noticias acerca de Jerusalén y haber dicho: «¡Ay, qué pena! Pobrecitos, lo están pasando mal». En vez de eso, el terrible dilema de su gente en un lugar lejano se apoderó de su corazón. En vez de sucumbir a la ansiedad, a la depresión, Nehemías le llevó su preocupación ¿a quién? A Dios. Le preguntó cómo podía ser usado para ayudar. Nehemías nos muestra cómo la obra de Dios se hace. Primero comienza con una persona, luego viene la oración y por último se convierte en una acción. Por eso hay que estar conscientes y atentos, viviendo la vida con los ojos abiertos a las necesidades de otros, porque el Señor te puede utilizar en cualquier momento. Ten tu corazón abierto cuando estés hablando con una persona inconversa, con tu compañero de trabajo que a lo mejor no conoce a Dios, porque a lo mejor el Señor te revela una palabra y le puedes hablar de Cristo y esa persona se puede salvar. Cuando una persona acepta a Jesús, hay fiesta en el cielo. Tenemos que estar atentos, con los ojos abiertos a las necesidades de los demás. Hoy en día vivimos egoístamente. Nehemías nos está dando aquí una lección. Nehemías pregunta por su gente. Nehemías llora por su gente. Nehemías ora, clama al Señor. Y hablando de orar, versículo 5, Nehemías capítulo 1. Le dije: Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, no hemos cumplido con las leyes, con los estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya les habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos disiparías entre las naciones. Pero también has dicho que si nos arrepentimos y te buscamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra,
tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Y la oración de Nehemías continúa. Esta es la primera oración de 12 oraciones registradas en este libro de Nehemías. El libro de Nehemías comienza y termina en oración. Es obvio que Nehemías era un hombre de fe que dependía totalmente del Señor para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Nehemías tuvo éxito porque dependía de Dios. Nehemías comienza su oración, Señor de los cielos. Ese es el título que Ciro, el rey de Persia, usó para el Señor cuando anunció que los judíos podían regresar a su tierra. Nehemías comenzó su oración de la misma forma, como nosotros hoy debemos de comenzar nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A qué clase de Dios le oramos cuando levantamos nuestras oraciones al Dios del cielo? Nosotros estamos orando al único Dios, al fuerte, al grande, al temible, que es digno de adoración, de alabanza. Si estás angustiado, estás a punto de emprender una gran obra, tú necesitas gran poder, necesitas gran bondad, necesitas misericordia de Dios. Aquí podemos ver claramente que Nehemías tenía una gran preocupación. Él estaba dispuesto a enfrentarse a los hechos, llorar sobre ellos, hablarle a Dios acerca de ellos. Ese es siempre el lugar por donde debemos comenzar. Hay una famosa canción que dice, no te preocupes, sé feliz. Pero eso es como poner una simple pomada sobre un cáncer profundo. Lo que necesitamos es enfrentarnos honestamente a la ruina, cualquiera que sea, y sin echar la culpa a otro o tratar de involucrar a alguien más. Qué bueno que cuentes todo a Dios. Dios siempre acoge a aquellos que vienen a Él, con el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado. Me llama la atención la oración de Nehemías. Primero, Nehemías reconoce el carácter de Dios. La ruina que te preocupa puede que no sea tuya personalmente. Y puede llegar la angustia. ¿Te angustias como Nehemías y quieres llorar y contarle a Dios todo acerca de esto? Ese es siempre el mejor lugar para comenzar, porque Dios es un Dios leal, comprensivo. Él presta atención a las oraciones de su pueblo. La segunda cosa que Nehemías hace es arrepentirse de todos sus pecados, personales, colectivos. Esto lo hizo Josafat también. Cuando vio que sus enemigos se habían juntado todos para combatir contra Judá, Josafat se pone a cuentas con Dios y pide perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Él se estaba confrontando honestamente a su propia culpabilidad. Señor, estoy pensando en todos estos terribles pecadores de Jerusalén. Sé gentil con ellos porque han caído en la maldad. Eso no estaba orando Nehemías. Se puede notar la falta de arrogancia. Él mismo se puso en la figura diciendo, yo confieso ante ti, Señor, mis pecados y los pecados de la casa de mi padre. No hace como la oración del fariseo. Señor, gracias porque no soy como este. Este es un pecador. Él mismo se pone como ejemplo. Señor, yo soy un pecador. No trató de echarle las culpas a otros de esto. Tercer punto que podemos ver en la oración de Nehemías. Le recordó a Dios de sus promesas. En el libro de Deuteronomio, Moisés proféticamente describe la historia completa de Israel. Él les dice que iban a desobedecer a Dios y que ellos serían esparcidos entre las naciones. Ellos serían exiliados. Pero si ellos cambiaban y reconocían su maldad, Dios los iba a traer de vuelta a la tierra. ¿Y Nehemías qué hace? Le recuerda a Dios su bondadosa promesa.
La cuarta cosa que Nehemías hace fue pedir ayuda específica para comenzar el proceso. No iba a ser fácil, pero él sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil de organizar, pero Nehemías estaba seguro de que Dios lo iba a ayudar. Así que comenzó a orar y a pedirle a Dios gracia, fortaleza para llevar a cabo los pasos necesarios para comenzar la reconstrucción. Salmo 145, verso 18. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Cuando los hijos de Israel fueron a luchar contra Amalec, Moisés escogió la montaña de la oración en vez del valle de la batalla. Los israelitas ganaron. Cuando Abraham se enteró de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 18. Mira lo que sucede. Aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor, en vez de correr a las ciudades para advertirles del peligro. Los consejeros le informaron a Nehemías que Jerusalén estaba en ruinas. Nehemías sentó los cimientos de la oración antes de sentar los cimientos de piedra. Cimientos de oración. Altar de oración. Jesús es un ejemplo. Levantándose temprano, Jesús se iba a orar. Despidiendo a la gente, Jesús se iba a orar. Ascendía Jesús al monte a orar. Jesús estaba creando un modelo de oración para enseñarle a sus discípulos a orar. Y ese modelo de oración tiene que usarse también en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida. Tiempo de oración. Apartarnos para orar. Jesús impregnaba sus palabras y sus obras en oración. Cosas poderosas suceden cuando nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios dice que oremos, Él lo dice en serio. Orar es el mandato más mencionado en la palabra de Dios. Es más mencionado que ama a tu prójimo y más veces que la expresión ve a la iglesia, más veces que evangelizar antes que nada. Dios nos llama a orar, a ser gente de oración. El llamado más alto, el llamado más grande de los cristianos, de los discípulos de Cristo es el ministerio de oración. Y este capítulo de Nehemías es una mezcla de oración y acción. Todos aquellos que son líderes y dirigen a gente deben de darle prioridad a la oración. ¿Por qué la oración es tan importante? Razones muy sencillas te voy a dar, y con esto termino. Primera razón. La oración nos hace esperar. No puedes orar y trabajar al mismo tiempo. No puedes actuar hasta que no hayas terminado de orar. La oración te fuerza a dejar la situación con Dios. Te hace esperar. Esta es la primera razón. La segunda es que la oración aclara nuestra visión. Hay muchas ciudades aquí en España, sobre todo en zonas del interior, donde la neblina es espesa. Te metes dentro de la neblina y no ves nada. Cuando el sol sale y comienza a calentar, esa neblina se deshace, ¿verdad? La oración hace lo mismo. Cuando te estás enfrentando a una situación difícil, todo se ve nublado, ¿no es cierto? Pero el calor de la oración deshace la neblina de tu situación. Tu visión se hará más clara, porque puedes ver a través de los ojos de Dios. Tercera razón, la oración calma nuestro corazón. La oración disuelve la preocupación. Cuando conviertes tu ansiedad en oración, tu espíritu se calma. La oración reemplaza la angustia, lo hace con la paz. Y cuarta razón, la oración activa nuestra fe. Después de orar, estás más propenso a confiar en Dios. Somos insignificantes, negativos, críticos cuando dejamos de orar. La oración prende el fuego de la fe. La oración fue el primer paso que Nehemías tomó en el camino hacia un liderazgo efectivo. Que la oración sea una
necesidad en tu vida. Que en tu hábito del día a día la oración siempre esté presente. Si quieres ser líder, como Nehemías, tienes que orar. Que el Señor nos ayude a estar atentos a las necesidades de los demás como hizo Nehemías. Se preocupó, oró, lloró. Que tengamos compasión por las dificultades que otros están pasando. Qué bueno que tú y yo podamos dar la honra y la gloria a Dios, que se la merece. Qué bueno que tú y yo oremos cada día a Dios. El mensaje es este. El ejemplo lo da Nehemías. Se nos ha compartido mucho sobre la reconstrucción de los muros. Pero antes de que sucediera todo eso, Nehemías era una persona de oración. Lo primero que hace Nehemías es orar a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Que seamos hombres y mujeres de oración.